Buenos días con todos, yo soy Bianca Naomi Ramos Núñez y junto con mi grupo, el cual acá podemos ver cuáles son los integrantes, vamos a hablarles de la biosíntesis de aminoácidos no esenciales, de cómo es que nuestro cuerpo puede producirlos y qué tan necesarios son para las diferentes funciones que suceden también en nuestro cuerpo. El objetivo de toda esta investigación y esta exposición que tenemos es explicar la síntesis de aminoácidos no esenciales. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de la definición y las características de la biosíntesis de aminoácidos no esenciales. La definición, como algo breve, vamos a decir que los aminoácidos no esenciales son producidos por el cuerpo con los recursos que ya tienen. Por eso son no esenciales. No debemos consumir una dieta para que nuestro cuerpo al fin pueda producirlos por su cuenta. Entre las características vamos a tener aquí que se sintetizan en el hígado y otros tejidos mediante otras rutas metabólicas específicas, como por ejemplo la glucólisis, el ciclo de Krebs, el ciclo de Cori. Eso puede pasar en el músculo o en otros tejidos. Participan en la síntesis proteica, la reparación tisular, la regulación metabólica. Aquí está un ejemplo de la síntesis proteica y estos son algunos ejemplos. Bueno, ahora a lo que nosotros queremos ir de verdad. ¿Cómo es esto de la biosíntesis? La biosíntesis de esos aminoácidos va a ocurrir, como ya estaba mencionado antes, por rutas metabólicas. Si observamos bien aquí, todo esto de acá, desde el piruvato hasta la exosa, va a ser de la glucólisis. Esa ruta metabólica nos va a dar aminoácidos no esenciales. ¿Y cómo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir por diversas enzimas que participan con estos precursores para dar aminoácidos no esenciales. Digamos, en la exosa va a llegar una enzima específicamente para esa exosa, lo cual va a dar a luz, por así decirlo, al aminoácido no esencial histidina. Esta es una forma muy general de verlo, ya que mis compañeros van a poder dar mucho más a profundidad de estas rutas metabólicas y de cada uno de los aminoácidos. Van a ir saliendo de cada uno de los precursores, ya sea de la glucólisis, del ciclo de Krebs, de otros tipos de cosas que podamos ver de rutas metabólicas. Pero estos aminoácidos no esenciales se van a ir agrupando para que nosotros podamos diferenciar cuál es su precursor, de dónde vienen, de qué cosa vienen. Acá no es tan difícil de entenderlo. Miren, tenemos la familia biosintética y ahí aparecen un montón. Comencemos con lo más fácil que sería el piruvato. El piruvato es un precursor, que lo tenemos justo acá. Acá está, el piruvato. Eso es al final ya de la glucólisis. Entonces, ¿cómo se llamaría estos aminoácidos que salen de este piruvato? Se llamaría familia biosintética del piruvato, lo cual nos va a dar los aminoácidos alanina, valina, leucina. Lo mismo con el fosfoenol piruvato, el gliceraldehído 3-fosfato. Esos van a ser los precursores y así, dependiendo de qué precursor sea, se va a llamar la familia. Bueno, con eso yo terminaría mi parte y le doy pase a mi compañero para que puedan explicar un poco mejor lo que yo les estoy dando como una visión general. Bueno, en esta ocasión vamos a ver la incorporación del amonio a los aminoácidos. Aquí se puede ver que el amonio es una forma reducida de nitrógeno que resulta ser tóxica en el organismo, especialmente en altas cantidades, por lo que las células tienen que redistribuir este amonio por medio de grupos amino de forma segura para que no sea tóxica. En otras palabras, destoxificar este amonio. Esto para la generación de la biosíntesis de aminoácidos, como en estos casos en los que vemos que se forma la alanina, que es la unión del piruvato más un grupo amino procedente del glutamato. El oxalacetato más un grupo amino nos da el aspartato y la asparagina, que se da por medio de una enzima principal que es la asparagina sintetasa, más la unión del aspartato y un amonio, obtenemos este aminoácido. Aquí se puede ver la estructura de un aminoácido, de una proteína, y continuando con la síntesis de glutamato y glutamina, estas van a ser vías principales para la transferencia de hidrógeno de grupos amino para la biosíntesis de aminoácidos no esenciales. Ahora podemos observar acá que el glutamato más el NADP más H2O son los productos de la reacción del alfa-Z-glutarato más el amonio más el NADPH. Aquí se puede ver la estructura del glutamato, que en su estructura tiene un grupo amino. Y el glutamato, como ya había mencionado, es un precursor. ¿De quién? De la glutamina. La glutamina necesita para su síntesis al glutamato, que en este caso viene a ser el precursor que va a donar un grupo amino. Aquí ven la estructura de la glutamina, que es poseyente de dos grupos amino. Un grupo amino que procede del glutamato y otro grupo amino libre. En esta reacción hay gasto de energía. El ATP se hidroliza y nos da ADP más fósforo inorgánico como producto. Ahora, la glutamina es un donador de nitrógeno, aunque también sirve como regulador del ácido base en el organismo. En un caso, el riñón libera NH4 para la excreción. Ahora, yo ya había mencionado que estas son vías principales porque es clave recalcar que el amonio es tóxico, por lo que estas vías sirven para transferir
grupos amino de manera segura para la generación de aminoácidos no esenciales, que son claves. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y profesor. Hoy voy a explicar la síntesis de 4 aminoácidos no esenciales. ¿Quiénes son? El aspartato, la aspargina, la prolina y la arginina. Estos aminoácidos no solo forman parte de las proteínas, sino que también cumplen funciones metabólicas y clínicas muy importantes. A ver, comienzo por el aspartato. Se sintetiza a partir del oxaloacetato, como vemos acá, que es el precursor. A ver, un intermediador, y que también es un intermediario del ciclo de Krebs, gracias a la enzima aspartato aminotransferasa. El resultado del aspartato más el alfa-cetoglutarato. El aspartato es clave porque, aquí como vemos 3 puntos, el aspartato es clave porque participa en la síntesis de nucleótidos y en el ciclo de la urea, que más adelante también hablaremos un poco del ciclo de la urea. A partir del aspartato se produce la asparagina. Ahora esto nos da pase a seguir a la siguiente diapositiva. Síntesis de la asparagina. A ver, mediante el síntesis de, mediante, a ver, el precursor es el aspartato, como ya lo habíamos dicho, y la enzima que nos va a servir para ahora es la asparagina sintetasa, que utiliza la glutamina y el ATP para poder darnos asparagina y el glutamato más AMP. Y aquí hay un dato clínico muy importante. La enzima L-asparaginasa, que degrada la asparagina, se utiliza como tratamiento de leucemia linfoblástica aguda. Esto ocurre porque al eliminar la asparagina, las células tumorales no pueden crecer. Es un dato muy importante. En el caso de la prolina, ahora vamos a la prolina y a la arginina. En el caso de la prolina, su precursor es el glutamato. Primero se transforma en glutamato semialdehído, luego en pidolina 5-carboxilato y finalmente en prolina gracias a la enzima P5C reductasa. La prolina tiene gran relevancia porque acá como vemos la importancia, porque forma parte del colágeno. Además, bueno, forma parte del colágeno como hidroxiloprolina. De hecho, la hidroxiloprolina le da resistencia y estabilidad al tejido conectivo, que nos da el segundo punto. Aporta estabilidad a proteínas de matriz extracelular. Por último, la arginina se sintetiza en el ciclo de la urea. Hablamos ahora del ciclo de la urea, como les iba diciendo. Primero, la citrulina, si vemos acá la imagen, la citrulina se une al aspartato, que está aquí, y forma argininosuccianato, quien a su vez, bueno, que después se divide en arginina y sumarato. La arginina es especial porque no solo se incorpora en proteínas, sino que también es una precursora de moléculas como el óxido nítrico, que es fundamental para la vasodilatación, para el neurotransmisor y la inmunidad. En la clínica, bueno, en clínica, cuando hay deficiencia de la enzima arginasa, sí, aparece la hiperargininemia, que causa retraso mental y espasticidad. Entonces, para eso es muy importante conocer un poco del síntesis de la arginina. A ver, vamos en conclusión de estas 4 proteínas, aminoácidos no esenciales, perdón. Estos 4 aminoácidos se sintetizan a partir de intermediarios clave del metabolismo. Además de ser componentes de las proteínas, estos tienen roles muy importantes en la síntesis de nucleótidos, en el ciclo de la urea, como ahorita les comentaba, y en la producción de óxido nítrico. Incluso tienen aplicaciones médicas relevantes como el uso de la L-asparagina y leucemia, como también les he comentado. Y eso sería todo. Buenas tardes, profesor, compañeros. El día de hoy voy a explicar la síntesis de la serina, cisteína y glicina. Mi nombre es Danitza Guamán Lunasco y voy a empezar con la síntesis de la serina. La serina es un aminoácido no esencial que se sintetiza a partir del 3-fosfoglicerato, que este va a ser un intermediario de la glucólisis. Es importante porque sirve como precursor de otros aminoácidos y va a participar en la síntesis de nucleótidos y fosfolípidos. Vamos a explicar la ruta. El 3-fosfoglicerato se va a oxidar por la enzima 3-fosfoglicerato deshidrogenasa, formando el 3-fosfohidroxipiruvato. Esto cambia la molécula y la va a preparar para recibir un grupo amino. Ahora, ¿cuál es el grupo amino? Luego, el 3-fosfohidroxipiruvato recibe el grupo amino del glutamato, que está catalizado por la fosfoserina aminotransferasa, formando el 3-fosfoserina. Esto es como añadir un bloque extra que le va a dar una identidad de aminoácido. Y finalmente, la 3-fosfoserina va a perder el grupo fosfato gracias a la fosfoserina fosfatasa y se va a obtener la serina libre, que esta va a ser, está lista para poder formarse o convertirse en proteínas o en otros aminoácidos. Las funciones es que el precursor de la glicina y cisteína es este mismo, la serina. Se tiene que formar primero la serina para luego formarse la glicina y la cisteína. Y también la síntesis de fosfolípidos y nucleótidos. En clínica tenemos que la déficit de esta enzima inicial va, o sea, que es decir, el 3-fosfoglicerato, va a generar un retraso neurológico. En la síntesis de la cisteína tenemos que la cisteína es un aminoácido que azufrado, es decir, no esencial, que se forma a partir de serina y homocisteína, como mencioné hace un rato. Su azufre va a poder permitir formar puentes disulfuros en proteínas. Explicando la ruta, la serina se va a combinar con su homocisteína mediante la enzima cistotonina beta sintasa, formando la cistotonina. Es como unir 2 bloques para construir un intermedio más complejo. La cistotonina se rompe por la enzima cistotonina y lasa, liberando cisteína, además del alfa-cetobortrato y el amoníaco. La cisteína resultante contiene azufre, que es clave para la estabilidad de las proteínas mediante los puentes disulfuros y para producir glutatión. En la clínica tenemos que el déficit del CBE, es decir, la genera una homocisteínuria, trombosis y problemas neurológicos.
Ahora, siguiendo con la glicina. La glicina es un aminoácido más simple y se sintetiza a partir de la serina, como expliqué en la síntesis de la serina. La serina se va a transferir a un carbono THF mediante la enzima serina hidroximetiltransferasa, generando la glicina y el 5,10 metil-THF. La glicina obtenida se utiliza en proteínas, nucleótidos y glutato. En función es que también es un neurotransmisor inhibido. La THF es la tetrahidrofolato, que es más conocido como THF porque su nombre es un poco más complejo de repetir. Y en la clínica tenemos que el déficit de glicina va a poder afectar la síntesis de proteínas y la mediación celular. Cuando en humanos los déficits son aislados, son raros, que últimamente un estudio se ha demostrado que es casi de 100 personas, como que 5 personas que tienen esto, porque no es muy común. Bueno, siguiendo con las demás síntesis, voy a explicar la síntesis de la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Empezamos con la síntesis de la fenilalanina. La fenilalanina es esencial, debemos obtenerla de la dieta. Se convierte en tirosina necesaria para neurotransmisores y melanina. La ruta explicada es que la fenilalanina es hidroxilada por la fenilalanina hidroxilasa, usando el oxígeno y el BH4 como cofactor, formando la tirosina. En la clínica tenemos que el déficit de la tirosina nos va a causar una fenilalketonuria, acumulación de fenilalanina y retraso mental. Siguiendo con el síntesis de la tirosina. La tirosina se forma a partir de la fenilalanina y como ya expliqué, esta misma se obtiene de dieta y se utiliza para producir dopamina, adrenalina, noradrenalina y melanina. La ruta explicada es que la fenilalanina es convertida en tirosina y luego puede entrar en rutas que sintetizan neurotransmisores. Como muestra en la imagen, acá es más una afección que pasaría si es que no hay la 4-hidroxilasa, más como un síndrome o una afección en vez de la síntesis como tal de la tirosina. En la clínica tenemos que la déficit de fenilalanina hidroxilasa va a generar una acumulación de fenilalanina y deficiente de tirosina, problemas neurológicos y pigmentarios, parte de la fenilcetonuria, y alteraciones de la síntesis de melanina, que como ya mencioné es la tinción que le da a nuestra piel, que puede generar algunas manchas. Terminando con el triptófano. El triptófano es esencial y se obtiene de la dieta. Se utiliza para producir serotonina, la melatonina y la niacina, que es la vitamina B3. El triptófano se hidroxila por triptófano hidroxilasa formando el 5-hidroxiotripfosfato. Luego, un decarboxilación produce la serotonina, que puede convertirse en melatonina o en la glándula pineal. En la clínica tenemos que el déficit de esto va a dar alteraciones de sueño, del ánimo, deficiencia extrema y plenaria. Esto va muchas veces junto con la anemia. Estas rutas nos muestran cómo los aminoácidos esenciales y no esenciales están interconectados en el metabolismo. Algunas de estas se dan por nuestro propio cuerpo y otras necesitamos ingerirlas en dieta. La síntesis de proteínas y neurotransmisores están interconectadas con estos metabolismos y nos va a comprometer a poder entender la relación directa entre la bioquímica, la nutrición y la función cerebral. Desde mi punto de vista, creo que la información que estoy recibiendo es muy importante porque yo no sabía cómo se da la síntesis de esto. Yo pensé que los 6 eran por nuestro mismo cuerpo que lo generaba, pero como ya expliqué, hay 3 de estos que tenemos que ingerirlos en dieta. Mi nombre es Luciana Ricardo y explicaré la síntesis de la histidina. La histidina es un aminoácido esencial, es decir, que como seres humanos no somos capaces de sintetizarla por nosotros mismos y debemos adquirirla a través de nuestra alimentación. Eso nos diferencia de procariotas, hongos y plantas, que son organismos que sí son capaces de sintetizar este aminoácido de forma autónoma. Es importante resaltar que la síntesis de la histidina no es una vía completamente aislada, sino que se conecta con el metabolismo de purinas como el ATP y el metabolismo del glucógeno. La mayor cantidad de histidina se puede encontrar en proteína animal, como son las carnes rojas, pollos, pescado, lácteos o huevos, y en una menor medida, pero también presentes en las proteínas vegetales, como son las legumbres, cereales o frutos secos. Las etapas clave de la vía de la histidina empiezan por la RPP, que al condensarse con ATP da lugar a la fosforibosil ATP. Esta reacción es catalizada por la enzima ATP-fosforibosil transferasa y corresponde al paso limitante y regulado de toda la vía, ya que la histidina ejerce aquí retroinhibición. El fosforibosil ATP se transforma luego en fosforibosil AMP y posteriormente se convierte en fosforibosil formínico AICA, también conocido como PROFAR. Durante esas etapas ocurren reacciones de ciclación, modificaciones estructurales en las cuales se incorporan grupos nitrogenados esenciales. A partir del PROFAR se genera un imidazol glicerolfosfato donde se encuentra el anillo imidazólico, que es la característica estructural principal de la histidina. Posteriormente, el IG se convierte en imidazol acetofosfato, proceso en el cual se eliminan restos carbonados sobrantes. El siguiente paso es el histidinol, que puede considerarse como un análogo alcohólico de la histidina. El histidinol pasa de histidinol fosfato a histidina a través de la enzima histidinol deshidrogenasa, que es la última en dar el paso final a la ruta. Ahora bien, es importante conocer cómo se regula la síntesis de los aminoácidos. La producción de estos no puede darse de forma ilimitada, ya que su síntesis implica un mayor gasto energético, principalmente de ATP y NADPH. Además que muchos de estos comparten precursores con rutas metabólicas muy importantes como la glucólisis y el ciclo de Krebs, o la vía de las pentosas fosfato. Es por eso que la célula está encargada de regular estrictamente estas rutas para no producir aminoácidos más de lo necesario. Existen diferentes mecanismos de regulación, y uno de los más importantes es la retroinhibición, en la cual el producto final de cada vía inhibe la primera enzima. Por ejemplo, en la histidina, como producto final, esta
inhibe la ATP fosforibosiltransferasa, que es la primera enzima de su ruta. El segundo mecanismo de la inhibición es la inhibición concertada o multienzimática. Y aquí es donde varios productos finales actúan sobre una misma enzima, pero en distintos lugares. Otro mecanismo es la regulación por acumulación de precursores, así como también la modificación covalente de enzimas. Y en este caso también existe la regulación génica, en el cual, por ejemplo, en las bacterias se puede dar por operones, o también en la cual los aminoácidos actúan como represor o correpresor, regulando así su transcripción. Continuando con la exposición, en esta oportunidad haremos una síntesis de aquello visto anteriormente. Y así tenemos a aquellos aminoácidos que son precursores de compuestos diferentes a las proteínas. Y algunos de ellos tenemos a las hormonas, metabolitos, neurotransmisores y otras biomoléculas. Algunos de ellos mencionados aquí son la arginina, asparagina, fenilalanina, tirosina, triptófano. Todos ellos precursores de óxido nítrico, GABA y glutamato, tirosina, neurotransmisores de dopamina y epinefrina, serotonina, respectivamente. Y aquí en esta imagen nos muestra qué camino toman para formar un de biocompuesto. Un caso clínico que se presenta aquí es acerca de un niño que llega al hospital pediátrico por presentar dificultad intelectual, vómitos recurrentes, irritabilidad espastótica progresiva en las extremidades inferiores. Los padres le dicen al doctor que ha presentado dificultades para caminar de manera independiente y ha tenido convulsiones ocasionales en los últimos meses. No hay historia familiar conocida de trastornos metabólicos. El examen físico se observa hipertonía muscular, reflejos osteotendinosos, exaltación, coeficiente intelectual por debajo de lo esperado. Los análisis de laboratorio revelan niveles elevados de arginina en el plasma. Se realiza una biopsia hepática que confirma la deficiencia de la enzima arginasa. Historia clínica y examen. En el diagnóstico vemos el examen clínico y examen neurológico. Análisis bioquímicos, hiperginemia en plasma, pruebas genéticas, secuenciación del gen ARG1 para confirmar mutaciones, etc. Entre los tratamientos tenemos, por ejemplo, restricción estricta de proteínas. Asimismo, evitar ayunos prolongados para prevenir el catabolismo. Así como fármacos, administración de benzoato de sodio, suplementos como citrulina, terapia génica experimental para restaurar la expresión del ARG1 y así. Conclusiones. Como hemos visto, los aminoácidos no esenciales como alanina, aspartato, glutamato, serina pueden sintetizarse endógenamente en el hígado, no necesariamente obteniéndose de una dieta. Estos aminoácidos no solo participan en la síntesis proteica, sino que también actúan como precursores de biomoléculas clave, como neurotransmisores y metabolitos como óxido nítrico, destacando su importancia en funciones celulares y neurológicas. Aquí se presentan aquellas fuentes que hemos consultado para esta exposición. Muchas gracias por su atención.